Si te pongo delante un plato de espaguetis con albóndigas y no intentas recrear la escena de La dama y el vagabundo, no confío en ti. Y punto. Este clásico de Disney, que se estrenó en 1955, forma parte del ideario romántico de todas las generaciones de los últimos 70 años. Una historia optimista, dulce y preciosa sobre una perrita de raza y clase alta y un perro palleiro y sin hogar que se enamoran y demuestran a todo el mundo que el valor de una persona, bueno, de un perro, pero ya me entendéis, se mide por una sola cosa: su corazón. Sí, todo precioso, pero ¿sabéis que esta película tiene detrás una interesantísima polémica? Agarraos que vienen curvas. Os presento a María Lejárraga. Y sí, suena muy español porque María era muy española, concretamente de La Rioja. Y lo más alucinante de todo este vídeo es que he tenido que enterarme de la existencia de María Lejárraga por un soplo del maravillosísimo escritor Óscar Reboiras, que en la pasada Feria del Libro de Miño, charlando conmigo, me dijo: oye, ¿por qué no tiras de este hilo? Que creo que hay algo interesante. Y tenía toda la razón. Vaya pedazo de vida la de María Lejárraga, amigos. Pero es increíble. Ha pasado completamente desapercibida. Porque si Óscar Reboiras te da un soplo, pues tú evidentemente lo sigues, y así descubres que María Lejárraga, que nació en La Rioja en el año 1875, fue escritora, novelista, ensayista, política, diputada, concretamente de la Segunda República, una feminista que escribió varios ensayos al respecto, poeta, profesora. Lo fue absolutamente todo. Todo menos una autora reconocida. María vivió y protagonizó todos los grandes momentos históricos y culturales del siglo XX. El Madrid de los años 20, la Belle Époque parisina, el ascenso de la Segunda República y las mujeres luchando por encontrar un merecidísimo sitio en la política y en la vida social, el auge del feminismo, el destierro en el franquismo, la ocupación de Francia por parte de los nazis, el absoluto exilio e incluso la época dorada de Hollywood llegó a estrenar varias obras en ese Broadway. ¿Cómo es posible entonces que no conociésemos a María Lejárraga? Bueno, porque a ella no, pero a su obra sí la conocemos. Si te gusta un poquito la literatura o el teatro español, es casi imposible que no te suenen obras como El amor brujo o El sombrero de tres picos. Pues sí, sus libretos, que tienen música de Manuel de Falla, son de María Lejárraga. Pero seguramente los conoces como libretos de Gregorio Sierra. ¿Y quién era Gregorio Sierra? Pues el marido de María Lejárraga. Casi toda la obra de Gregorio Sierra es en realidad de María Lejárraga, que durante toda su vida, incluso después de separarse de él, le dejó utilizar su talento poniendo su nombre en él. Algo que hizo por amor y porque en aquella época ser mujer te cerraba bastantes puertas. Y esto no es algo que sospechemos, es algo que sabemos, porque se conserva la correspondencia entre ellos dos con otros muchos autores, y en esa correspondencia ambos reconocen que María es la verdadera autora de todos esos libretos, novelas, obras de teatro. Todo el mundo sabía que María era la negra de Gregorio, tanto que él llegó a pronunciar discursos feministas que ella le escribió. Pausa para poner los ojos en blanco. Al final, que Gregorio se hiciese un nombre en el mundo literario fue, por lo tanto, mérito de María, pero ni con esas él fue capaz de serle leal. Gregorio se lió con una actriz de la época, Catalina Bárcena, y tuvo una hija fuera del matrimonio con ella. Finalmente, Catalina consiguió el divorcio, bendita república, pero ni aun así consiguió quedarse tranquila. Como Gregorio era un nombre de hombre, era mucho más fácil conseguir publicar con ese sello y no con el de ella, así que ella siguió escribiendo textos que se publicaron con el nombre de Gregorio. Cuando Gregorio falleció, su hija, que como digo no era hija de María, reclamó los derechos sobre los textos de su padre que ella sabía que no eran de él. María renunció a la mayoría de las autorías, aunque todo el mundo en el mundillo cultural sabía que eran suyas. Afortunadamente, nuestra heroína era muy reconocida en ese mundillo cultural, así que nunca le faltó el trabajo ni los ingresos, ni siquiera cuando después del franquismo tuvo que exiliarse fuera de España, primero a Francia y después a Argentina, donde consiguió seguir trabajando porque tenía muy buenos contactos, incluso en el Hollywood del momento. Y estando en Argentina, en 1951, María escribe la historia de Merlín y Viviana, una gatita de raza y un perro sin hogar que se enamoran y demuestran a todo el mundo que lo importante es tener un buen corazón. ¿Os suena de algo?
Pues a Disney también le suena, porque en ese mismo año, 1951, María envía este libreto a la factoría Disney para proponerles hacer una película con él. Unos meses después, Disney le devuelve el libreto sin ningún tipo de anotación, diciéndole que no admiten manuscritos no solicitados. Gracias por participar, María. Te llevas el juego del programa y el cariño de toda esta gente. Es bastante normal que te rechacen un libreto, así que María no le dio ninguna importancia, siguió trabajando, estrenando obras en Broadway y publicando. Pero en el año 1955 se lleva la sorpresa de su vida cuando va al cine a ver La Dama y el Vagabundo. Las similitudes de las dos obras son tremendas, aunque Disney fue bastante más conservador, no se atrevió a que el amor fuese entre una gata y un perro y decidió que los animales tenían que ser por lo menos de la misma especie. Se conservan todavía las cartas que entonces mandó María a su traductora al inglés, explicándole lo frustrada que se sentía y considerando la posibilidad de demandar a la multinacional, pero finalmente decidió no meterse en berenjenales. Para entonces ya era una mujer muy mayor, de casi 90 años, y decidió que no le merecía la pena. Al final era un señor más que se hacía de oro lucrándose con su talento sin darle créditos. Ya estaba acostumbrado. María murió en Argentina a los 100 años de edad y su legado permaneció sepultado durante muchísimo tiempo. Pero en los últimos años hemos tenido la oportunidad, gracias a grandes estudiosos de la literatura, de recuperar no solo textos que se habían publicado con otros nombres, entre ellos el de su marido / exmarido, sino también sus memorias, que tardaron mucho en publicarse, y toda la correspondencia que mantuvo con Manuel de Falla, uno de sus más íntimos amigos, en la que podemos conocer todos los entresijos de esa vida en las sombras. Y colorín colorado, no volverás a ver las películas de Disney como te las habían contado.